Vamos a tratar uno de los aspectos más importantes e influyentes de la psicología moderna. Se trata de las técnicas racionales emotivas. Se basa en la idea de que lo que provoca nuestras emociones no es lo que nos pasa, no son las situaciones a las que nos enfrentamos, sino nuestras ideas sobre la situación que provoca que las emociones sean unas u otras. En esencia, estas técnicas que nacen como terapia, aunque justamente su fundamento es que sus principios se pueden ser aplicados por todas las personas en su vida cotidiana, de tal forma que la labor de psicólogo la puede realizar uno con uno mismo, puesto que se trata de aprender a cambiar ideas irracionales por ideas racionales y ver cómo en ese cambio, al producir ese cambio, que no es fácil, porque se trata de primero descubrir y hacer explícitas esas ideas equivocadas o irracionales o poco científicas, y después ser capaz de asumir otras ideas más racionales, una interpretación más racional, y ver cómo producto de ese cambio de forma de pensar se produce un cambio de unas emociones inadecuadas a unas emociones más adecuadas. Vamos a tratar todo ello siguiendo, en principio, las ideas del que de alguna forma se puede considerar el psicólogo más prominente, quizá de todo el siglo XX, pero desde luego el que de alguna forma es justamente el más representante y de alguna forma el creador de la terapia racional emotiva, que es Ellis. Hay otro psicólogo del que ahora no vamos a tratar, porque está muy enfocado y sobre todo su influencia más importante es para el tratamiento de la depresión, pero que es Beck. Pero en ambos casos, tanto Ellis como Beck, como todas las técnicas racionales emotivas, se parecen muchísimo. La idea, digo, básica es siempre la misma, es hacer explícitas esas ideas irracionales, esas ideas dogmáticas, que como vamos a señalar se muestran en esas exigencias dogmáticas que nos hacemos a nosotros mismos, a los demás. Necesito, sería horrible si, y transformarlas de alguna forma por preferencias relativas. No necesitamos que suceda, no necesitamos que nos quiera todo el mundo, preferimos que nos quiera cuanta más gente mejor, pero no pasa nada si no lo sucede, podemos ser felices. Nos gustaría que pasase lo que queremos que pase, pero si no pasa podemos ser felices a través de ello. Es decir, se trata de tener, como digo, un pensamiento que ya no es positivo, como señalamos en otro momento de psicología, hablar de pensamiento positivo frente a pensamiento negativo. No, se trata de tener pensamiento racional. Si cuando salimos a la calle a pasear vemos que está lloviendo y no nos deja pasear, el que aceptemos que está lloviendo y decir, bueno, pues llueve, no pasa nada, tenemos que aceptar que llueve porque no podemos hacer nada y además podemos ser felices. Igual, por supuesto, si llueve que si no llueve, no es que estemos siendo positivos, es que estamos siendo racionales. Y lo mismo si sucede si tenemos una ruptura sentimental, que alguien piensa es horrible, no lo podré soportar, mi vida no tiene sentido. Esas ideas dogmáticas que hay detrás de esa aceptación, o si suspendemos un examen, o si algo que nos sale mal, el que seamos capaces de eliminar ese sentimiento de ansiedad o depresión y transformarlo por frustración. Me gustaría que no hubiera pasado, preferiría aprobar el examen, pero no significa que no lo pueda aprobar mañana, no significa que sea un inútil, no significa que tenga que sentirme mal, significa simplemente que esta vez me han salido las cosas mal porque lo que ha pasado podría pasar. Y si el caso de la lluvia no vale para nada que no lo acepte. Al fin y al cabo, ya digo, se trata de enfocar la vida, de aprender a pensar de otra manera, a descubrir las ideas irracionales y dogmáticas, que es lo que vamos a tratar, que hay dentro de uno mismo, ser capaz de cambiarlas y ver cómo de ese cambio nuestra emocionalidad mejora y cómo nuestra vida es mucho mejor. Beck se dedica, como he dicho, principalmente al tema de la depresión y sobre él trataremos en otro tema, en otro momento, en otra clase, y ahora vamos a centrarnos, ya digo, en el que es de alguna forma el que más, aparte de más influyente, el que sus ideas más fácilmente pueden ser aplicadas por toda nuestra vida cotidiana. Pues como acabamos de indicar, vamos a tratar en este tema uno de los aspectos de la psicología moderna que son más influyentes y que además se trata de técnicas que cuando se aprenden pueden tener un gran efecto para que podamos mejorar nuestra vida cotidiana y alcanzar el bienestar psicológico. Se trata de las técnicas que tratan de que cambiemos nuestra forma de pensar para de esta forma cambiar nuestras emociones. En principio podemos decir que todas las técnicas cognitivas y todas las técnicas
que tratan de la modificación del pensamiento para modificar las emociones, tienen un proceso de 3 fases. El primero es intentar hacer explícitas esas ideas, esos pensamientos que tenemos y que hace que reaccionemos ante determinadas situaciones y que muchas veces están ocultos hasta para nosotros mismos. Se trata de entenderlos, verlos y ver cómo están influyendo en nuestra conducta y cómo están provocando determinadas emociones. Después, cuando comprendemos cuáles son estas ideas, intentamos dialogar con nosotros mismos para entender que estas ideas, reflexionando sobre ellas, son erróneas, son perjudiciales y no son racionales, no se corresponden con la realidad. Y cuando lo hemos hecho, cuando hemos empezado estrategias activas para modificar esas ideas erróneas, cuando hemos cambiado las ideas erróneas por otras racionales, vemos que como producto de esa reinterpretación se ha producido un cambio de las emociones asociadas, es decir, las emociones negativas se transforman en emociones mucho más adecuadas para nuestro bienestar. Esto valdría como referencia genérica a una serie de pasos que en lo general comparten todas las técnicas que tratan de modificar los pensamientos para modificar las emociones, y las técnicas racionales emotivas. A continuación vamos a hablar de la más influyente, que es la de Ellis, que de alguna forma se puede considerar que es como la persona más prominente y la más destacada y el más influyente de este tipo de técnicas. Existe también, y es muy importante conocer las técnicas de Beck, pero que se trata sobre todo centradas en la depresión, pero en esencia, como vamos a ver, los principios fundamentales y las técnicas y lo que hay detrás de ellos son muy parecidas. Vamos a partir de ahora a seguir esta que consideramos que es la más importante y además también la que ha sido más influyente, que son las técnicas de Ellis, que son las que seguimos a continuación. La terapia racional emotiva de Ellis, hay que empezar señalando, y lo señalaremos alguna vez más, que parte en principio como terapia, porque Ellis era un psicólogo clínico que empezó en el psicoanálisis y lo que, decepcionado por la falta de eficacia del psicoanálisis, crea unas técnicas nuevas basadas justamente en el cambio de ideas y al final, aunque estas técnicas están basadas principalmente para su uso clínico, es decir, para que un psicólogo las aplique, al final lo fundamental de ellas es que pueden ser utilizadas por todas las personas. Cada uno, vamos a ver, y para eso tiende la terapia, es que cada uno aprenda a ser su propio psicólogo, a que ese diálogo con el psicólogo se acabe transformando en un diálogo con uno mismo. Bien, la terapia se basa en lo que vamos a decir, en que son las interpretaciones y creencias irracionales que realizamos lo que nos lleva a ver lo que nos sucede o lo que nos puede suceder como temible o insoportable. Es decir, no son los hechos que son los que nos suceden, sino nuestro miedo a ellos o nuestra interpretación irracional de las cosas. ¿Por qué? Porque estas interpretaciones, estas creencias irracionales son dogmáticas, es decir, que se expresan como una obligación impuesta a nosotros mismos o a los demás. Es lo que hay detrás de cada vez que decimos debo de, tengo que, necesito. Esto está creando una interpretación dogmática que crea determinadas emociones negativas. Porque al no conseguir esos debo de, tengo que, necesito aprobar un examen, por ejemplo, si no se consigue esos propósitos no racionales, se provocan emociones negativas como la depresión, la ansiedad, la culpa, y es lo que nos trae el malestar, el disgusto, la tristeza. ¿Qué es lo que se trata entonces? De cambiar esas interpretaciones, esas creencias irracionales, por creencias racionales, científicas, realistas. De tal forma que ya no hablamos de debo de, tengo que, necesito, sino me gustaría. Quizá no necesito, puedo ser feliz aunque no apruebe un examen, pero me gustaría aprobar un examen. Las preferencias relativas, cuando las logramos, no crean malestar, no crean ese mismo malestar. Puede crear frustración si no lo conseguimos, pero no llevaría nunca a la depresión o a la ansiedad. Porque aunque no se logren, es verdad que, como digo, puede crear frustración, pero no crean emociones inadecuadas. Porque ¿qué pasa cuando existen en las personas, y en todas las personas, como vamos a ver también, hay ese tipo, más o menos oculto, a ese tipo de exigencias absolutistas o dogmáticas? Pues bueno, él señala que de alguna forma se transparentan las personas, que existen en el interior este tipo de creencias por tres
manifestaciones básicas. Primero, la tendencia a resaltar solamente lo negativo de una situación, ¿no? Tremendismo, sería horrible, sería espantoso, aunque sean temas que en el fondo no son tan tremendos, no son tan horribles si no los hacemos nosotros mismos horribles porque hay una creencia dogmática detrás de ellos. Lo mismo la tendencia a exagerarlo y soportar una situación, no lo podré soportar, sería espantoso, sería horrible, y la tendencia a juzgar o condenar negativamente a los seres humanos y a la vida en general. Por lo tanto, frente a todo esto, el objetivo general de las terapias racionales y emotivas es que las personas aumenten su aceptación, la tolerancia a la frustración y que eliminen las creencias irracionales. En esencia, actuar de un modo más racional, es decir, más científico. En gran parte, la terapia consiste en aplicar el método científico o el diálogo con uno mismo racional para justamente cambiar las ideas racionales por las irracionales. Vamos a ver, ya entrando más en la práctica, lo que significa esto. No son las situaciones las que crean las emociones, sino el proceso que hay en medio que podemos cambiar, que es el pensamiento, nuestras ideas, nuestra valoración de esas situaciones, cómo las vemos, hace que se produzca una emoción u otra. Pensemos como ejemplo en lo que sucede si una persona se queda en paro. ¿Qué produce el quedarse en paro? ¿Qué emoción la produce? Obviamente depende de la interpretación que la persona haga de por qué ha pasado. La experiencia me quedo en paro no provoca automáticamente ninguna emoción. Es solamente este segundo apartado, las creencias y pensamientos que tenemos sobre ello. Si una persona se queda en paro y cree que es por su culpa, cree que es porque empieza a pensar que es un inútil, que no valgo, que he trabajado mal, que me he equivocado, entonces sí, crea malestar, baja autoestima, no sigo intentándolo, creo que... Pero imaginémonos que queremos, por ejemplo, el último apartado, ¿no? Que la situación, la crisis, hace que aunque yo no tenga la culpa, me haya quedado en paro. La persona que tiene esa interpretación no tiene que ver nada las emociones que va a crear con la anterior. Se disgusta, pero no afecta a su autoestima, puede seguir intentándolo, espera que vengan tiempos mejores, sigue haciéndolo, pero no afecta con la interpretación que ha hecho sobre el paro, ha provocado emociones distintas. Este sería un ejemplo de cómo se van creando, como vemos, consecuencias emocionales y conductuales distintas según cómo sea el pensamiento o creencia sobre algo. Ahora vamos a verlo en este mismo proceso, en un ejemplo en nuestra vida cotidiana para entenderlo mejor. Supongamos que hemos tenido problemas de relación con otras personas y nos hemos distanciado. Puede ser que uno con la pareja, con un amigo, cualquier tipo de problema que se ha provocado, intenso o no intenso, esto es un ejemplo general, con otras personas. Supongamos que tenemos pensamientos, vamos a ver, irracionales. Nos hemos enfadado con alguien, pero pensamos, es una mala persona, siempre me salen mal mis relaciones con los demás, no voy a conseguir buenos amigos. Vemos que son interpretaciones que no se deducen del hecho de haber tenido problemas con otras personas, de habernos distanciado o de habernos enfadado con alguien. Esas son interpretaciones nuestras que tienen un gran toque de racionalidad. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que el que yo me haya enfadado con alguien haga que esa persona sea mala persona? ¿O por qué tengo que interpretar de ello que salen mal mis relaciones con los demás? ¿O por qué que en un futuro no voy a tener nuevos amigos? Son interpretaciones irracionales, negativas, pero que muchas personas hacen. ¿Qué sucede si tenemos esas interpretaciones negativas? ¿Qué consecuencias emocionales se producen? Pues negativismo, sentimiento de fracaso, rencor, malestar, se rompe la relación, baja la autoestima. Ahora pensemos que frente a estas ideas irracionales, el diálogo con nosotros mismos hace que tengamos pensamientos racionales. Cambiamos nuestra forma de pensar, lo cual no es fácil. De hecho, la terapia a veces resulta complicada porque supone cambiar hábitos de pensamiento que están muy arraigados en las personas. Pero bueno, supongamos que ya tenemos pensamientos racionales. ¿Qué es lo racional pensar en ese momento? Pues que a veces siempre hay problemas y desacuerdos con todas las personas y que el que haya surgido desacuerdos no es nada dramático, como vemos, ni horrible. No significa que no se puedan superar y llevarnos bien en un futuro. Entendemos que forma parte de la vida ese tipo de conflictos, que no dice que seamos malas personas ninguno de los dos, y por lo tanto, si tenemos esa interpretación, vemos mucho más realista, mucho más racional, mucho más lógica de lo que sucede. Nuestra emocionalidad va a ser muy distinta, ¿no? Podemos hasta ser capaces de ver la parte de razón que tenemos cada uno,
no caemos en el maniqueísmo de creer que la razón está siempre en una parte. Entendemos que a los dos nos gustaría llevarnos bien, que ninguno somos malas personas, y bueno, independientemente de lo que hagamos, es muy posible que podamos superar la situación, y en todo caso la emocionalidad, hasta cuando no superamos la situación y podamos decidir que es mejor pues no seguir con esa relación, la emocionalidad que se provoca cuando se ve esta forma racional y no dogmática los problemas, la emocionalidad es mucho más positiva. No hay baja de autoestima, ni sentimiento de fracaso, ni rencor, malestar y hostilidad. Este ejemplo nos hace ver cómo hay emociones que son inadecuadas en el sentido de que siempre, cuando las tengamos, podemos pensar, de acuerdo con la terapia racional emotiva, que hay una idea dogmática detrás de ella, que son emociones inadecuadas para la vida. La ansiedad, la depresión, la rabia, la vergüenza, la desesperanza, los sentimientos de inutilidad. A veces la terapia empieza aquí, alguien tiene eso, tiene esas emociones y se trata de encontrar qué tipo de ideas dogmáticas pueden estar provocando esas emociones inadecuadas. Porque emociones adecuadas ante la vida, por supuesto que no todo sale bien, y por supuesto que hay emociones, no podemos actuar o tener la misma emoción cuando algo ha salido muy bien que cuando ha salido muy mal. Podemos sentir alegría, placer y amor cuando ha salido bien, o sentirnos frustrados si hemos fallado en algo, hasta tristes cuando hay un acontecimiento triste. Supongamos que estamos tristes porque esa relación anterior que hemos dicho se ha roto. Bueno, podemos tener tristeza, sería lógico, desaparecerá, pero no depresión o rabia, por decir algo, desesperanza. Nos sentimos incómodos. Preocupación en un sentido positivo, es decir, ahí es bueno que existan estas emociones. Estamos equivocándonos mucho y podemos preocuparnos por hacer las cosas mejor, pero no nos preocupamos como una anticipación temerosa del futuro de algo que no ha sucedido, ¿no? Y un sentimiento de autoaceptación. El cambio de la racionalidad, el cambio de nuestra forma de pensar, hace que esas emociones que hemos visto, que vemos aquí en rojo, se transformen, porque son inadecuadas, se transformen por emociones adecuadas, y que esas emociones adecuadas hace que nuestra vida sea mucho mejor. No es, lógicamente, la vida siempre tiene problemas, pero nuestro bienestar, a pesar de todo, vale, sucede esto, pero podemos ser felices. No tengo a lo mejor este amigo, pero puedo ser feliz igual. No tengo el trabajo, pero puedo ser feliz. Detrás es la idea siempre de que, claro que hay problemas, pero que esos problemas no nos pueden hacer pensar con esa visión catastrofista arriba, que eso impide ser feliz. ¿Cuáles son las características básicas? Aquí me voy a referir un poco a las técnicas, esta terapia racional, un poco por contraste con otros tipos de terapias. Pensemos la terapia humanista o la terapia psicoanalista, lo que la caracteriza en cuanto a la relación de psicólogo con el cliente, ¿no? Aunque también es verdad que, como decimos, estas técnicas están pensadas y lo que se trata de que uno acabe siendo su propio psicólogo, y por lo tanto la terapia sea algo que uno hace fundamentalmente con uno mismo. Bueno, como hemos visto, en la terapia su finalidad es debatir esos esquemas mentales y racionales para cambiarlos por otros racionales. Es la finalidad de la terapia. Por lo tanto, se basa no en lo que es la interpretación del pasado, como fundamentalmente hace la terapia psicoanalista. No me hace falta saber qué te pasó, sino qué parte de lo que te pasó está plasmado en una estructura cognitiva. Lo importante no es lo que te hicieron, sino si tú tienes ahora mismo, en este momento, una estructura irracional que a lo mejor es producto de tu pasado, pero es ahora cuando la tienes, y es ahora tú cuando eres responsable de cambiarla. Bueno, utiliza todo tipo de técnicas, de hecho se llaman las técnicas cognitivo-conductuales, que son con diferencia las más extendidas y aceptadas por su eficacia en la psicología científica. Es de corta duración, se trata de que la persona aprenda a desarrollar con sí mismo el papel de psicólogo, de ser capaz de debatir los esquemas mentales y racionales, y estructurada y directiva. Entonces vemos que sería un contraste con las técnicas o con la terapia psicoanalista, porque justamente es de corta duración y por su estructuración, y con las terapias más de corte humanista, porque justamente directiva, no está frente a las terapias justamente no directivas, que son de corte más humanista. Y como he dicho, la finalidad de la terapia, la finalidad última, es justamente que cada persona aprenda a ser su propio terapeuta, y siendo capaz de utilizar
el debate interno y adquirir una nueva filosofía de vida. Es decir, que a partir de ese momento aprende la técnica del diálogo socratiano, de alguna forma con uno mismo, para ser capaz de racionalizar las ideas, pensar y cambiar las ideas equivocadas. Vamos a ver entonces cómo sería el proceso que, ya digo, se puede desarrollar en la terapia, pero que al final la clave es que uno sea capaz de desarrollarlo con uno mismo. Hay un acontecimiento, de hecho, en la terapia se empieza porque alguien viene porque tiene un problema, una emoción negativa, ansiedad, depresión, aparentemente provocado por un acontecimiento, o por una situación, o por unas circunstancias. Se ve, analizamos el acontecimiento que se ha producido y vemos aquí en primera parte. ¿Cuáles son las creencias irracionales que hay detrás de esa actuación? Yo me encuentro ansioso porque no tengo trabajo, deprimido porque me ha dejado mi pareja. Y se trata de descubrir detrás de esa emocionalidad qué creencias irracionales, identificar esas creencias irracionales que asistan ese tendría que, yo no puedo vivir sin, o es horrible que, o no puedo soportar que. Es decir, creencias, como vemos, irracionales que provocan emociones inadecuadas. Vemos que una vez que hemos identificado la creencia, vemos cómo esas creencias son las que han provocado esas emociones inadecuadas y esas consecuencias conductuales insanas, ¿no? Nos alejamos, lo que hemos visto en el ejemplo que hemos puesto, tenemos baja autoestima, nos culpabilizamos. Ese tipo de actitud está demostrando que hay una idea irracional detrás que tenemos que cambiar. Pensemos ahora, en el apartado de lo que es la terapia, vamos a entrar en lo que es la causa, la base de los problemas, que serían esas creencias irracionales. Por lo tanto, las debatimos. ¿Dónde está escrito que una persona porque se ha quedado en paro no pueda ser feliz, porque no tenga pareja pueda ser feliz, porque tenga una enfermedad no pueda ser feliz, porque tenga todos los problemas que tenemos, esa exigencia automática de que no debería de pasar, esto no debería haber pasado a mí, todas esas necesidades irracionales y absolutas y dogmáticas que están detrás. Las vamos a debatir y creamos una nueva filosofía de vida para interpretar ese acontecimiento, preferencias no dogmáticas, tolerancia a la frustración, análisis racional, eliminamos las valoraciones globales y por lo tanto, claro que tenemos emociones, sigue habiendo emociones, a veces nos podemos sentir, como he dicho, frustrados, tristes, pero las emociones son positivas. Después de la frustración tiene que venir la aceptación de la situación, quizás la rectificación, el intento de mejora, porque no se crea esa, por ejemplo, la baja autoestima que provocaría unos pensamientos racionales. Sino, me he equivocado esta vez, pero a la siguiente voy a tratar de no equivocarme. Ha pasado lo que no me gustaría, pero voy a intentar ser feliz. Eso no significa que no pueda ser feliz. Ha pasado esto que no querría que había pasado, que no hubiera pasado, pero eso no significa que no pueda ser feliz. Vamos a ver entonces, como he dicho, las bases fundamentales que hay detrás como los principios fundamentales de esa idea racional, porque para crear toda una estructura racional hay que partir de unas ideas básicas que tengan sentido. Aunque no lo he puesto aquí, la idea básica, como señalaría Ellis, es justamente que puesto que estamos vivos, lo racional es intentar ser feliz. Incluso hay una especie de obligación ética muy importante con nosotros mismos y con los demás de intentar ser feliz y hacer felices a los que nos rodean. No tendría sentido, incluso desde el punto de vista científico y racional, ya que estamos vivos, nuestro objetivo en esta vida tiene que ser estar lo mejor posible y actuar racionalmente para conseguir ese objetivo de ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Entonces, ¿qué principios de alguna forma esenciales, básicos, se derivan de ese primer deseo de ser feliz? Bueno, el primero, la aceptación incondicional de uno mismo. Ya digo que son 3 principios básicos que, aunque parezcan sencillos, suponen un cambio total de nuestra forma de pensar. Son principios racionales. La primera, la aceptación de uno mismo. Es decir, nosotros nos aceptamos a nosotros mismos, nos podemos equivocar, podemos caerles bien a unos o a otros, hacer cosas que nos gustarían. A veces acertamos, a veces no. A veces hacemos cosas muy bien y somos capaces de lo bueno y de lo malo. Pero eso no significa que nosotros seamos malos o fracasados o equivocados.
Eso no. Eso es justamente estamos a gusto con nosotros mismos, sabemos quiénes son, nos aceptamos incondicionalmente y esa aceptación incondicional nos lleva a un deseo de mejora, pero no a sentirnos mal porque nos equivoquemos, aceptamos que nos vamos a equivocar, aceptamos que no necesitamos hacer las cosas siempre bien, aceptamos que vamos a hacer cosas que están mal, que a veces nos van a salir bien, que a veces nos van a salir mal. Esa idea, nos gustaría hacer todo bien, pero no necesitamos hacer todas las cosas bien para ser felices. Eso mismo significa respecto a los demás. Los que nos rodean no son malos que deban ser castigados o son personas odiosas, son gente que a veces actúan mal y a veces actúan bien, que hacen cosas, son capaces de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, aceptamos a los demás, igual que nos aceptamos a nosotros mismos, sin que eso haga que convirtamos, que sean personas que tengamos que odiar, que castigar. Lógicamente actuaremos con ellos como nos parezca que sea adecuado actuar, pero sin llegar a ese sentimiento de, digamos, de odio, de racional hacia las demás personas, solamente porque hemos visto que han hecho algo que no nos gusta, o calificar al que ha hecho una cosa mala de malo, o el que se ha equivocado, una persona que no quiero estar con ella porque aunque se equivoca. Y algo fundamental, aceptación incondicional de la vida, es decir, la vida es como es, cuando llueve, llueve, y no vale de nada ponerse a llorar porque está lloviendo, hay que aceptarlo, aquello que no podemos cambiar, aquello que claramente que las circunstancias que no se pueden cambiar, hay que aceptarlas porque lo racional, lo único lógico, lo único científico es aceptar que las cosas son como son y que siendo como son podemos vivir con ellas, las que nos ha tocado, las que no podemos cambiar y además ser felices. Es decir, las circunstancias de la vida pueden ser buenas o malas. Buenas o malas para nuestros objetivos, que a veces esa es ya otra cuestión que trata en la terapia racional emotiva. Nos puede parecer que pasan cosas malas, pero no está claro que sean malas. A veces lo que nos parece que es malo, si lo reflexionamos sobre ello, no está claro que sean malas. No es lo que queríamos en ese momento, no es lo que deseamos en ese momento. Pero aparte de lo que tenemos que aceptar, si es una realidad, ni siquiera lo tenemos que aceptar con la idea de que estamos aceptando algo malo, sino que aceptamos aquello que sucede porque la vida no tiene libre reclamaciones frente a aquello que ha sucedido ya, ¿no? Pero no debemos confundir nuestros deseos saludables con exigencias innatas. Me gustaría que la vida sea lo mejor posible, me gustaría que sucedan determinadas cosas, pero no necesitamos que sucedan las cosas siempre como queremos, porque además no va a ser así. Es decir, la aceptación racional de la realidad es la que hace que no la veamos de forma catastrófica. Cuando decimos no lo puedo soportar, esto es horrible porque ha sucedido esto, esto no me tenía que haber pasado a mí, tendría que haber pasado las cosas de otra manera. Lo que hay es unas ideas, como señala Ellis, unas ideas dogmáticas detrás de todo ello. Vamos a ver, como ejemplo, la refutación de estas ideas racionales en la práctica. Ellis señala que hay una serie de ideas racionales básicas que todo el mundo compartimos, que de alguna forma compartimos, aparte de las propias que tengamos cada uno. Es muy fácil encontrar que existe mucha coincidencia entre casi todos los seres humanos de tener de alguna más o menos oculta dentro de uno mismo, no nos damos cuenta más que por las emociones que crean, pero que están ahí unas ideas irracionales que, como digo, todo el mundo compartimos. Vamos a ver cuáles son esas ideas. Vamos a empezar por tres, de alguna forma las que señala Ellis, que después vamos a ver todas enteras, pero vamos a coger las tres primeras un poco explicadas el proceso. Es decir, cómo existe una idea racional, cómo el proceso terapéutico, el proceso de diálogo socratiano con uno mismo hace que se critique, se vean que son falsas y se crean unas ideas racionales, y cómo esas ideas racionales tienen unas consecuencias emocionales distintas. Vamos a ver las tres primeras, que además son muy universales. Según las voy contando, de alguna forma todo el mundo las vemos que están dentro de nosotros mismos, pero no se ve tan fácilmente. Al hacerlas explícitas a veces no las asumimos, nos parecen de alguna forma demasiado evidentemente equivocadas. Y sin embargo están dirigiendo nuestra vida, están ahí y las tenemos que cambiar. No basta con ver que están equivocadas, sino que hace falta asumir que el cerebro de alguna forma, en modo automático, entienda cuando interpreta las situaciones que esas son ideas equivocadas y que las tenemos que dejar fuera de nosotros mismos. Por ejemplo, necesito ser amado y aprobado por prácticamente todas las personas importantes para mí. Es decir, queremos que nos quieran todas las personas y nos quieran mucho. Nos tenemos que caer bien a todo el mundo. Parece que sea horrible si alguien a quien yo quiero no me quiere, o si de repente la gente no nos que a nosotros que nos gustaría que nos quisiera. Muchas personas quieren que te quiera todo el mundo y de alguna forma
ese deseo irracional, vamos a ver lo que provoca, porque ser aprobado y amado por todos los demás es inalcanzable. Ese deseo es imposible. Que nos gustaría ser amados por todas las personas, nos gustaría que nos quisieran todos y nos apreciaran todos. Que queramos es bueno, que lo necesitemos es muy malo, ¿no? ¿Qué pasa? Si lo necesito, tendremos una constante preocupación por ser aceptado y apreciado por los demás. Se convertirá en el centro de nuestra vida y seremos vulnerables, nos hará daño en el momento en que alguien no nos quiera. Cualquiera de muchas personas. Y como alguien no nos va a querer porque es imposible, nadie, gusta a todo el mundo, es un pensamiento irracional. Nadie es simpático y agradable siempre de cara a los demás y además de cara a todos los demás. Si lo intentásemos conseguir, si hiciéramos esa necesidad dogmática que estuviera dentro de nosotros, acabaríamos abandonando nuestras propias necesidades y además nos generaría una sensación constante de inseguridad. Es algo imposible, una idea imposible que es irracional. ¿Qué es lo racional? Es bueno que lo queramos hacer. Es decir, es bueno que deseamos ser aprobados y amados por los demás. Pero no lo necesitamos para ser felices. Algunas les querremos, otros no. Deseamos ser amados y apreciados por el máximo volumen de gente posible, por el máximo número de gente posible. Pero no lo necesitamos. ¿Qué es lo racional? Lo racional es que intentemos ser las mejores personas posibles, no buscando directamente ser amados y apreciados por todos, sino haciendo en nuestros comportamientos, en nuestras actividades, nuestra forma de ser la mejor posible, porque esa es la forma más racional de ser amado y aprobado por el mayor número posible de personas, pero teniendo en cuenta que nuestro principio de vida, en nuestra relativamente corta vida, lo que tenemos que pensar es lo que queremos hacer y no qué es lo que los demás quieren que hagas. Es decir, que nuestra forma de conseguir el aprecio tiene que ser: acepto que a algunos les voy a gustar y a otros no, yo voy a intentar ser el mejor yo posible, buscar mi propio camino en la vida y como resultado habré conseguido el aprecio y el amor del mayor número posible de personas, aceptando que a algunos les gustaré y a otros no les gustaré. Eso es una idea racional. Lo mismo, un principio que hay escondido de alguna forma en todas las personas. Tenemos que preocupar por todo lo que puede suceder. Hay que preocuparse, hay que angustiarse, porque es como estar atento a los males que pueden suceder, aunque esto lógicamente las consecuencias emocionales, obvio son negativas. La idea racional sería: debo estar constantemente inquieto y preocupado por todas las cosas peligrosas o terribles que puedan pasar. Y pensar constantemente en la posibilidad de que estas ocurran. Es decir, preocuparse es bueno, estar atento a los males futuros, anticipar males futuros y estar constantemente pensando en la posibilidad de que ocurran. Parece irracional contarlo así, al escribirlo así, sin embargo, está en la base de los problemas de una enorme parte de personas. La crítica es obvia. Si estoy preocupado, tendré un nerviosismo, eso es negativo, y lo único que haré es que me impediré ver la gravedad real de los problemas, y además los que sucedan, no los que temo, sino esa pequeña parte de problemas que puedan suceder, cuando sucedan, no los afrontaré igual si estoy constantemente pensando en todos los problemas, ¿no? Justamente la preocupación excesiva hace que no evita en absoluto que se produzcan los problemas, y lo que sí que llega es a exagerar las posibilidades de que ocurran, incluso las que sean muy, muy improbables. Estamos constantemente preocupados por esas infinitas cosas que a todo el mundo nos puede pasar. Cuando tratan de problemas inevitables, obviamente la preocupación no sirve para nada. Lo que hay que hacer es esperar y enfrentar lo que realmente ocurre. Además, estamos mucho más preparados, racionalmente estamos preparados para afrontar lo que son problemas entre los que podemos actuar, pero no nuestros miedos. Nuestros miedos, ante ellos, nos crean un nerviosismo inútil, que es irracional, que no vale para nada, y en cambio justamente crea un mal, como figura aquí, que puede ser más doloroso y más terrible que la propia situación. No es racional temer por las cosas que nos han producido o que no podemos evitar. Lo racional es dejarlas fuera de nuestra mente y aceptar que a las que vengan seremos capaces, confiamos en nosotros mismos, y los males que nos vengan sin catastrofismo los enfrentaremos. Los que no nos gustará que sucedan, pero no importa. Estamos preparados para resolver los problemas reales y ser felices a pesar de ellos. Pero no estamos preparados en nuestra mente para crear miedos y preocupaciones de lo que no ha sucedido,
porque eso es lo que nos crea malestar. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, pues que efectivamente los problemas y las preocupaciones los creamos, las que nos han sucedido, y no son por los peligros externos, sino por la forma que tenemos en enfocarlo. Los miedos no nos ayudan a evitar los peligros, más bien todo lo contrario. Porque justamente es el miedo, es nuestra inquietud. La ansiedad, como hemos definido en otro tema, es la anticipación temerosa de un futuro que no ha sucedido, ¿no? Entonces es un comportamiento irracional. Lo mejor que podemos hacer es dejar al lado nuestros miedos y afrontar solamente los problemas reales que nos toque vivir y cuando nos toque vivir. Esa es la actitud racional que nos da la felicidad y que además hará que estemos mucho más preparados para valorar sin tremendismos los problemas reales y para convivir con ellos. Vamos a poner un último ejemplo para entender que este proceso de idea racional, crítica y crear sustituirlo por una idea racional. Uno que está también muy extendido, ¿no? La idea que además de alguna forma tiene que ver con la influencia en la cultura general, no son las psicológicas, sino en la cultura general de las ideas psicoanalíticas, que hace que pensemos que cómo nos han criado en nuestra infancia nos ha provocado una forma de ser, de pensar, una serie de problemas que ya de alguna forma nos superan, nos ha hecho de una determinada manera. En este caso sería nuestra historia pasada está determinada por mi conducta actual. Lo que me ha sucedido alguna vez me va a seguir afectando indefinidamente. Vamos a ver, esta idea, lógicamente, es verdad que todos estamos muy influidos y condicionados por nuestros padres, por nuestra infancia, por lo que nos ha sucedido, pero no es racional pensar que eso nos va a afectar siempre. Porque justamente si tenemos esa idea, perdemos la oportunidad de encontrar otras formas de pensar, otras formas de racionales, basadas en el momento actual, mucho más útiles. Porque a veces el pasado puede ser una excusa que evite enfrentarse en el momento presente y no realizar el esfuerzo racional requerido. ¿Vale? Es posible que parte de mis creencias, parte de mi forma de ser, haya sido influido por mi infancia o por mi educación que he recibido, pero ¿qué tiene que ver eso? Lo importante es que las tengo ahora. Y yo si las tengo ahora, porque no las tuviera ahora, no me influirían. Si yo tengo algún pensamiento irracional o alguna conducta irracional producto de la infancia o alguna conducta perjudicial, lo que tengo que hacer es cambiarla. Y yo soy el responsable de cambiarla ahora. Es decir, hay que cambiar el por mi pasado me resulta difícil cambiar hay que decir justamente por mi pasado me resulta difícil de cambiar y no por mi pasado me resulta imposible de cambiar. Es decir, tenemos que pensar, yo si tengo alguna influencia ahora en mi mente que creo que es producto de mi infancia, alguna idea racional la tengo ahora. Y es ahora cuando la puedo cambiar y la puedo sustituir por una idea irracional. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues efectivamente aceptamos que el pasado es importante, lo aceptamos, que influye en el presente, pero también, como bien decimos aquí, el presente no deja de ser el pasado del mañana. Y por lo tanto estamos en un proceso continuo de cambiar para construir un mañana diferente y más satisfactorio. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es no quejarnos de esa influencia, sino enfrentar dentro de nosotros mismos esas influencias negativas, esas ideas negativas que tenemos ahora y que ahora somos responsables de cambiar. Eso hace que en vez de rebelarnos con rencor contra las personas del pasado, contra las influencias, lo que hacemos justamente es rebelarnos no contra las personas, sino contra las ideas perjudiciales que siguen vivas en nosotros, y como están vivas en nosotros, somos nosotros los que somos responsables de cambiarlas, puesto que somos ahora quienes las tenemos. Estas tres ideas que he marcado, lógicamente este mismo proceso se hace con todas las demás ideas. Ahora, para no extenderme más, lo que voy a hacer simplemente es hacer las tres primeras creencias racionales de Ellis, son las que acabamos de decir, y voy simplemente a leer las otras 8 influencias y les dejo a que seamos cada uno los que pensemos hasta qué punto están vivos dentro de nosotros y que empecemos ese proceso de ver qué emociones negativas nos provoca y ver cómo las podemos cambiar y cambiamos las emociones. Bueno, estas ideas son, aparte de las tres que acabamos de decir, debo alcanzar el éxito y no cometer ningún error en cualquier tarea que emprenda. Si no, es que soy un incompetente.
Quienes no se comporten de forma correcta son malas personas y deben ser culpadas y castigadas por ellos. Las cosas deben ser como yo creo que deben ser o como yo quiero que sean. Si no, es una catástrofe. Debo preocuparme por los demás cuando tienen problemas y debo estar triste cuando ellos están tristes. Seré más feliz si evito afrontar las dificultades y las responsabilidades de la vida. Tengo necesidad de confiar y depender de alguien más fuerte que yo. Debo preocuparme por los demás cuando tienen problemas y debo estar triste cuando ellos están tristes. Cada problema tiene necesariamente una solución ideal y tengo que alcanzarla. Si no, es una catástrofe. La causa de la infelicidad humana son las circunstancias externas, lo que sucede. Yo no lo controlo y así que mis penas y preocupaciones no dependen de mí. Bueno, acabo simplemente de denunciar estas ideas irracionales. Vuelvo a decir que todos compartimos de alguna manera más o menos intensamente este tipo de conductas, de creencias racionales, aunque no siempre damos cuenta de ello. Es posible, como señala también Beck y Ellis, que cada uno podamos tener nuestras propias creencias irracionales, producto de nuestras propias circunstancias, de nuestra historia personal, de nuestros condicionamientos, pero la clave está siempre en intentar sustituir, el hacer esa reflexión con uno mismo en la práctica, que supone siempre que veamos que tengamos una emoción negativa, esas que hemos señalado, las emociones negativas, la ansiedad, la depresión, el sentimiento de rabia, ver qué idea dogmática hay para que se produzcan esas emocionalidades excesivas, inadecuadas, localizar esa creencia irracional y cambiar una creencia racional dogmática por una racional, es decir, una científica. Se trata de aprender a pensar de otra manera para tener de estas formas una emocionalidad racional que nos haga más felices. Bueno, hasta aquí, aunque es un tema que se podría uno extender muchísimo, porque es ya digo, una de las psicologías más influyentes y más interesantes, pero bueno, hasta aquí damos por terminado el tema, hasta que empecemos con el siguiente tema de este curso.